¿De qué? Feliz día, bendecidos. Feliz día. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de mi Señor? Brillando aún más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga, de Dios. De Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, muy importante el asunto de los falsos hermanos. Pablo, el apóstol de gracia, diga Pablo. Pablo. Que el mundo sepa que usted está aquí. El apóstol de gracia estaba muy, no preocupado, ocupado pensando en qué iba a hacer con los falsos hermanos. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Bueno, lo dejó escrito en las Sagradas Escrituras. Agarró y habló de ello. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ojo pelado con los falsos hermanos, con hermanos fraudulentos. Mira, así está escrito en el libro histórico de Hechos 20, 29 y 30. El apóstol Pablo dio un discurso en Mileto diciendo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Nosotros tenemos que comprender que esto no se puede cambiar, que nosotros no tenemos que traer nuevos evangelios. No. Que tenemos es que pregonar el evangelio de la gracia de Dios. Ya ese es uno que fue escrito en el tiempo del amado apóstol Pablo, entre los primeros 100 años de la tierra, entre los primeros 100 años del cristianismo. Entonces, muy importante que tú y yo sepamos, ¿no?, qué es lo que dice Pablo. Pablo te habla del evangelio de la incircuncisión como hay uno de la circuncisión. Primero comprendamos qué es evangelio. Evangelios son buenas nuevas. Ahora, ¿cuál es el evangelio o la buena nueva de la circuncisión? Bueno, la que se le dieron al amado apóstol Pedro. ¿Qué era el mensaje de Pedro? Mira, eran 12 apóstoles que representaban las 12 tribus de Israel y que tenían que dar testimonio de que el Cristo, el Mesías, era aquel que Dios había enviado para el perdón de pecados y que Israel viviera ahora bajo el régimen de Dios y no el régimen de Moisés, por el cual ellos vivían. Ahora bien, ¿qué hablaba Moisés? Bueno, Moisés tenía 603 mandamientos. ¿Y qué mandamientos cumplió Cristo? Los 10 mandamientos espirituales de Dios. Y estos son los que están escritos ahora para que tú y yo podamos vivir por ellos. Por eso es muy importante oír con lo que tú ves. Es muy importante que oír con lo que tú ves que Dios, ¿no?, se ha manifestado desde el principio. Se ha manifestado desde el principio aclarando todas estas cosas, pero no, nosotros solamente hemos oído a hombres corruptos de entendimiento que, conociendo la verdad, nos han apartado a nosotros de la mentira, poniendo por su propia concupiscencia. Así que cuando Pedro empezó a dar el mensaje que tenía que llevar solamente a Israel, también lo traspasó a los gentiles. Pero Dios había preparado a Pablo, diga Pablo, para los gentiles, y a Pedro para Israel. Por eso se le había dicho a Pedro que en camino de samaritanos no fuera, sino que se quedara a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pablo en Gálatas capítulo 2, 7 y 8 explica esto: como vieron que me fue dado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para con los gentiles. Es necesario que nosotros podamos comprender que hay dos vocabularios.
Por eso Pedro, Santiago y Juan hablan diferente a Pablo. Mientras que Santiago dice la fe sin obra es muerta, Pablo dice ya no es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe. Mientras Pedro dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, Pablo dice, no chicos, el diablo quedó destruido en la cruz del Calvario. Cuando se destruyó el cuerpo de Cristo, cuando murió el cuerpo de Cristo, fueron destruidos todos los deseos engañosos. Entonces, he de comprender que habiendo dos vocabularios, hay dos formas de pensar diferentes. ¿Por cuál andas tú? Bueno, yo tengo que andar por la mente de Cristo resucitado. Porque aún en Hebreo, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. A mí ya Dios no me lo permite. A mí Dios no me permite bautizar con agua. A mí Dios no me permite imponer las manos para sanar. Una palabra solamente debe bastar. A mí Dios no me permite estar hablando de la resurrección de los muertos. Cristo resucitó de los muertos y todos nosotros resucitamos juntamente con Él. A mí Dios no me permite estar en ese juicio eterno, que este se va para el cielo, que aquel se va para el infierno. No. Eso es un vocabulario que no puede tener un verdadero hijo de Dios. El hijo de Dios es clemente, es piadoso, es bondadoso. Todos se van para el cielo, alabado sea el Señor. Pero el problema es aquí en la tierra. Es porque cuando tú no hablas conforme a la verdad del Evangelio, como está escrito en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Nos desviamos de la verdad. Y al no conocer la verdad, no puede ser libre. Usted va comprendiendo. Por eso es muy importante lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son apóstoles fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ellos se disfrazan, pero no son. Porque el que es verdaderamente apóstol de Cristo obedece lo que dice Pablo, apóstol de la gracia. Porque Dios escogió a Pablo en su voluntad, según el libro de Hechos, capítulo 9, y según Hechos, capítulo 22:14, para que conociera su voluntad, sin la que ninguno puede entrar en el reino de los cielos. Por eso vemos en Gálatas, en el capítulo 2, del 1 al 4, que el apóstol Pablo, cuando se le presentó al Señor, dice, pasado ya 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. El Señor le dio una revelación a Pablo, que fuera a Jerusalén. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado el evangelio que predico entre los gentiles. ¿A quién se lo expuso? Bueno, se lo expuso a los circuncisos. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, Señor nuestro, para reducirnos a su esclavitud. Mira lo que dice en el 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Mira, en el tiempo de Pablo, resistir cara a cara, eso era un problema tremendo. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mira, Pablo le dijo a Pedro, Pedro, tú eres un hipócrita,
Pero cuando vi que no andaban rectamente, que no andaban ¿qué? Rectamente. Conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Mira, no lo llevó atrás, a escondido. Alante de todos le dijo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué tienen que ser de la circuncisión si tú andas con los de la incircuncisión? Por eso, aún el Señor en los días de su carne reprendió a Pedro. ¿Y por qué era de condenar a Pedro? Porque Pedro no tenía el conocimiento de la verdad, como muchos ministros incompetentes no lo tienen. Porque la verdad no se discute, la verdad no tiene discusión. Mientras que cargan al diablo de chucuchita, la verdad es que nosotros, según la carne, somos el diablo. Esa es la verdad. La verdad es que tú tienes que cambiar la forma de pensar y ser una nueva criatura en Cristo. Y cambiando la forma de pensar, cambia tu manera de vivir. Esa es la verdad. Y eso no se puede discutir. Dice en Marcos capítulo 8, 32 y 33. Esto le decía el Señor claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvertirle al Señor lo que el Señor decía. Pero volviéndose el Señor y mirando a los discípulos, no fue que se quedó allá aparte con Pedro, sino que se volvió donde él estaba, y delante de los discípulos el Señor reprendió a Pedro. ¿A quién reprendió el Señor? ¿Y a quién reprendió Pablo? A Pedro. ¿Por qué? Porque era de condenar. No estaba conforme a la verdad del evangelio. Y hasta el día de hoy no están conforme a la verdad del evangelio. Porque hablan diferente a lo que Pablo habla. Y la voluntad de Dios es que Pablo es el apóstol de la gracia del Señor. Por eso el Señor vino y le dijo, diciendo el Señor: quítate delante de mí, contrario, adversario, o sea, Satanás. Porque Satanás en el diccionario es el que adversa a Dios. Y diablo es el contrario de Dios. Porque no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Por eso Pablo prevenía a Tito. Y dice en Tito capítulo 1, 10 y 11, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Lo de qué? Circuncisión. A los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Por ejemplo, los diezmos. Es necesario que nosotros empecemos a poner lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Usted tiene que comprender qué habla la católica, apostólica y romana, qué habla pentecostal, bautista, presbiteriano y testigo de Jehová, qué habla los mormones, qué habla el Dios es amor, qué habla, y empezar a sacar sus conclusiones. La católica, apostólica y romana enseña a adorar imágenes. Éxodo capítulo 20, del 1 al 5, dice que no debemos de adorar imágenes. Entonces no está conforme a la verdad del evangelio. No vamos a Pentecostés. Hablan más del diablo que de Dios. Tienen el diablo más de chucuchita y todo es el diablo. Ellos son los santos, pero el diablo es el que siempre está haciendo, echándole la culpa a otro. No, tú eres. Tú tienes que ser transformado, tú tienes que ser cambiado, tú tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo. Y cuando creas en eso, entonces tú empiezas a andar por el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Con su dedo acusador, pentecostal, bautista, presbiteriano y testigo de Jehová prohíben
salvar vidas, los testigos de Jehová, comer carne de cerdo, todo lo que Dios para el mundo era inmundo, Dios lo lavó y lo limpió para que nosotros con acciones de gracia podamos comer de todo. Por eso es muy importante que usted lea en primera, lo voy a buscar aquí literal para que usted se goce con esto, a Tito. A ver, bendecía Miriam, me lo lea ahí para que se anime. Mira cómo dice aquí el bendecido Gabriel. Primera Timoteo capítulo 4, del 1 al 5. No, yo estoy leyendo a Tito. Ustedes van a leer Primera Timoteo. Yo estoy leyendo a Tito 1:10. Primera Timoteo capítulo 4, del 1 al 5. Del 1 al 6. ¿Qué dice, bendecido Gabriel? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe, escuchando de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Oído, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pentecostés. ¿Qué más? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Los sacerdotes católicos, apostólicos y romanos prohíben casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participes de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bautistas, presbiterianos y testigos de Jehová prohíben comer alimentos que con acciones de gracia podemos disfrutar de ellos. ¿Qué más? Prohibirán casarse, por todo lo que Dios creó es bueno, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse y si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ok, ¿qué doctrina tengo que seguir? La de Pablo. Timoteo seguía la doctrina de Pablo. La enseñanza que Pablo le daba por el Espíritu Santo de Dios era la que Timoteo llevaba a cabo. Y aquí dice claramente que en estos postreros tiempos, por espíritus engañadores, o sea, actitudes de personas corruptos de entendimiento que vienen a engañar, a los cuales, como dice Pablo a Tito 1:10 y 11, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Hay hasta el día de hoy eso, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Contumaces, o sea, tercos. Por eso, dice el amado apóstol Pablo en Romanos, capítulo 16, 17 y 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de los tales, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Cristo bendito, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, de aquellos que tienen mucha bondad en el corazón, pero terminan siendo arrastrados por doctrinas diversas y extrañas. Por eso es que nosotros estamos aquí, levantando un pueblo como nunca ha habido uno, ni habrá otro jamás después de él. Este es el pueblo que Dios ha escogido para adoctrinarlo él mismo, el mismo Dios, porque nuestro pastor es Cristo. Dios Todopoderoso es el que nos pastorea, y cuando nosotros nos pastorea Dios, vamos por muy buen camino. Usted va comprendiendo, usted me sigue en esto. Así está escrito en el libro histórico de Hechos 17, 27 y 28. Para que busquen a Dios, si en alguna manera parpando puedan hallarlo,
porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje de Dios somos. Somos los hijos del Dios viviente. Entonces no somos cualquier cosa. El que está según la carne no puede agradar a Dios. Así también está escrito en 2 Corintios capítulo 8, 4 al 6, pidiéndonos con mucho ruego que le concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los de Macedonia agarraron a Pablo y le rogaron a Pablo, conociendo la doctrina del Evangelio de la gracia de Dios, que por favor Pablo les permitiera sembrar para los santos. Pero Pablo no permitía a cualquiera sembrar, sino que tenían que obtener primeramente el conocimiento para después sembrar. Porque si no, no se le daba la utilidad a la siembra que se le debía de dar. Por eso estos corruptos de entendimiento que vienen y piden el diezmo para aprovecharse ellos mismos de la prosperidad del pueblo de Dios, al igual que lo hacen los gobiernos corruptos en el mundo, porque cada iglesia es un gobierno, pero ellos se gobiernan para ellos mismos, no para su pueblo, no para que el pueblo esté bien. Y para eso es que Pablo, cuando recibía la siembra o la ofrenda para Dios y la siembra para los santos, la ponía a los pies de los discípulos. Pero si la viera él mismo administrado, las cosas fueran diferentes. Porque los ministros o los siervos de Dios debieran de llevar una buena administración de esa siembra para que todo el pueblo sea bendecido por esa siembra. ¿Usted está entendiendo? Y eso no se había hecho. Pero ahora Dios nos la está revelando para que nosotros, en el gobierno de Dios, que es el que nos gobierna a nosotros, lo hagamos. Esto se va a poner por esa gran obra de Dios. Así que Pablo, pidiendo con mucho ruego los de Macedonia que le concedieran el privilegio de participar en el servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron, dice Pablo, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos también a Tito para que tal como había antes comenzado, así mismo llevara a cabo también entre vosotros esta obra de gracia. Pablo había puesto por eso la esperanza de que ellos lo hicieran bien. Pero lamentablemente todo se iba en comida y no lo multiplicaron. O sea, agarraban la siembra, se la repartían en comida para que no faltara alimento en la casa de los hermanos, pero no multiplicaban la siembra. Entonces por eso ellos no pudieron obtener, aunque la siembra era abundante, no pudieron obtener libertad financiera. Por eso ahora nosotros, conociendo el Evangelio de la gracia de Dios que le fue dado al amado apóstol Pablo, vamos a hacer estas cosas en orden para que esto llegue con buen fin a todos los hermanos. De tener y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Por eso dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿de quién? Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A los ministros incompetentes les envío este mensaje. Primero a los Corintios capítulo 9 versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar en mi derecho del Evangelio. Ciertamente yo tengo derecho, pero no debo abusar de él, al igual que ustedes. Y ustedes, en vez de poner el Evangelio de la gracia de Dios antes que el Evangelio de la circuncisión,
que estando todavía recibiendo diezmo para el beneficio propio, debieran estar hoy por el sacerdocio de Cristo, el cual, entendiendo que habiendo cambio de sacerdocio, es necesariamente que haya cambio de ley. Por eso en el sacerdocio de Cristo no se recogen diezmos, sino la siembra. Y la siembra, según 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2, es para los santos, no para el ministro. Por eso Pablo recibió el galardón de Dios, que presentando el Evangelio, predicaba el Evangelio gratuitamente para no abusar de su derecho en el Evangelio. Pero a Tito le dice, a Timoteo, viene y le dice que a los ministros es digno de doble salario, no se le negara. Por eso nuestros ministros sí reciben y tienen un fondo para los ministros, para que los ministros, mire, no es que todo es para el ministro, es para los ministros, un fondo para los ministros, equitativamente para ellos, por la labor de amor que hacen para sus siervos y para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Qué le parece a ustedes esto? Son buenas noticias, por lo cual clamamos hoy, Abba Padre. Así que los ministros incompetentes, pónganse las pilas, porque se está cumpliendo Ezequiel capítulo 34 y los pastores, Dios les quitará sus ovejas. Gracias y paz por el poder que Dios me ha conferido como ministro competente del Evangelio de la gracia de Dios. Yo, Miguel, los declaro en el nombre de Cristo y para la gloria del Dios y Padre eterno, sanos de toda enfermedad, prosperados con toda prosperidad, con una moral intachable. Recibo en el amor de Dios que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una llama flameante que lleva luz y esperanza a todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Ángeles con todos ustedes. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de Dios acampa a su lado. Ángeles con ustedes.